Madara miró hacia el vacío interminable de su dimensión. La oscuridad se extendía hasta el infinito, la desolación y la soledad eran insoportables. Cuando se había vuelto de esta manera? ¿Cuándo fue el momento exacto en que dejó de ser aquel chico entusiasta lleno de sueños y esperanza? ¿Fue cuando la roca cayó sobre él, en aquella misión? ¿Fue cuando Madara le salvó la vida, y le dio una segunda oportunidad? ¿Fue cuando Rin murió? ¿Fue cuando realizó un ataque a Konoha, involucrando a su sensei, y la mujer que él consideraba su hermana mayor? No lo sabía. La línea era difusa. Tan difusa que no podía saber el momento exacto donde el mundo dejó de tener sentido. Durante algunos años pensó que fue cuando Rin murió, pero se estaría mintiendo. La muerte de Rin solo fue el detonante que le abrió los ojos, y le permitió ver el mundo como realmente es. Lo cual fue una consecuencia de sus propias decisiones, al convertir a Rin en el pilar de su felicidad. Pero incluso cuando se dio cuenta de la crueldad y el sinsentido del mundo shinobi, él no perdió totalmente la esperanza. Decidió seguir el plan de Madara, porque en ese momento fue la única salida que él pudo encontrar, aunque incluso en ese momento él no estaba seguro de que ese era el camino correcto. Pero el dolor era insoportable, y el plan Ojo de Luna fue la única salida que él pudo encontrar en medio de ese infierno. Recordó las palabras de Nagenda. ¿Por qué no te vas a un lugar alejado y mueres? Él lo había intentado. Fue en los primeros años luego de la muerte de Rin. El dolor era insoportable, solo quería que desapareciera. Y lo había intentado, pero nunca lo logró. Y al final, continuó viviendo, más porque no podía morir, que porque quería vivir. Y mientras más vivía, se dio cuenta del sinsentido de la vida de los shinobi, de las naciones elementales, de las aldeas ninjas. Durante los siguientes años, él vivió y caminó por el mundo como Madara Uchiha. Tal vez fue en ese lapso de tiempo cuando por fin lo comprendió. Cada amanecer se volvía más intrascendente, los humanos se volvían más grises, más indiferentes al dolor ajeno. Por donde quiera que él mirara, la realidad siempre lo abofeteaba en la cara, destrozando los sueños y la vida de soñadores, de idealistas que pensaban que la paz se podía conseguir con esfuerzo, sin necesidad del derramamiento de sangre. Nagato, Konan y Yahiko fueron víctimas de este mundo, de este cruel sistema, de las aldeas, de los intereses de las naciones. Él pudo entender el dolor de Nagato, y fue por eso que él pudo manipularlo. Luego continuó manipulando, asesinando e involucrando a muchos más en sus planes. Jugó con los sentimientos, con los deseos y vidas de muchos. Y ahora estando tan cerca de su meta, no puede evitar preguntarse: ¿por qué? Él tenía una habilidad que pudo haber facilitado mucho las cosas, con su Kamui capturar a los Bihulu hubiera sido relativamente sencillo. Entonces, ¿por qué aplazo tanto las cosas, e involucro a tantos arrastrándolos junto a él al fondo de la oscuridad? Ahora lo sabía, y no podía seguir negándolo. Levantó lentamente su mano, y la colocó en su máscara. Sus ojos, el de color carmesí y el púrpura se veían cansados. Habían pasado tantos años usando una máscara, siendo nadie, y a la vez siendo alguien. Que estaba cansado. El dolor nunca desapareció, solo había fingido que ya no importaba. Apretó el agarre sobre su máscara, y lentamente se la quitó. Entonces, después de mucho tiempo, el rostro de Obito Uchiha por fin alcanzó la luz. La parte derecha estaba cubierta de cicatrices, su piel era pálida y enfermiza por el poco contacto que había tenido con la luz del sol, había arrugas debajo de sus ojos, y sus labios formaban una línea. Levantó la máscara y la miró. Había renunciado a este mundo, había renunciado a ser Obito Uchiha. Así fue durante años. Es por eso que solo estando en su dimensión, se permitió la libertad de quitarse esta máscara. En este momento, estando en el lugar que había sido su refugio, el lugar donde había pasado la mayor parte de su soledad, de su dolor, de su tormento, mirando fijamente la superficie de su máscara, no es capaz de saber si debería de sentirse seguro o desolado. Había usado esta máscara como un escudo, como una manera de decirse a sí mismo que ya no era nadie, que Obito Uchiha murió hace mucho tiempo. Pero la verdad era que él aún conservaba una parte de su antiguo yo. Él no ha renunciado a los recuerdos de Rin, de Kakashi, de Minato y Kushina. Él no podía hacerlo. Es por eso que había aplazado tanto el plan Ojo de Luna, porque sin importar cuánto se dijera a sí mismo que no tenía dudas, que este mundo no importaba, él de hecho tenía dudas. Y no estaba seguro que este fuera el camino correcto, tal vez por eso aplazo tanto el plan, por eso involucro a tantos, hasta llegar a un punto donde realizar el plan era la única forma que él tendría de justificar todo el daño que causó. Cuando se encontró con Konan, él le había preguntado por qué lo habían traicionado. Lo hizo con la excusa de tener curiosidad, pero la verdad era
que él buscaba otro camino, tal vez aún haya esperanza en este mundo, fue lo que muy en el fondo él esperaba. Pero la respuesta de Konan no lo convenció, porque ella solo había confiado en Naruto Uzumaki, porque Nagato lo había hecho. Y Obito sabía que Nagato estaba desesperado porque alguien le diera esperanza, le dijera que había otro camino. Probablemente creyó en Naruto por ese motivo. Obito lentamente alejó la vista de su máscara y miró hacia la envolvente oscuridad. Cuando llegó a este mundo, y vio lo podrido y corrompido que estaba este país, él supo que sin importar la dimensión o las circunstancias, el destino de la humanidad siempre sería la miseria. Había buscado a los representantes de ambas partes, la revolución y el imperio, porque pensó ingenuamente que tal vez ellos tenían una respuesta diferente, sin embargo lo único que logró con eso, fue confirmar que la única manera de conseguir un mundo de paz, de felicidad para todos, era crear un mundo de ilusiones, un mundo de mentiras. Prácticamente obligaría a todos a doblegarse a ese mundo. Obito bajó la mirada y volvió a la máscara. Deseaba que hubiera otro camino, pero el mundo solo había demostrado que no había otra solución. Él tendría que ser el villano en la vida de millones de personas. Pero él era un salvador, no era un santo. Obito abrió su boca, y habló, a nadie en particular, más que a sí mismo. Si para salvar del sufrimiento y la miseria a todo el mundo, tengo que ser cruel, que así sea. Por un momento se quedó en silencio. Era la primera vez en décadas que escuchaba su propia voz. La máscara tenía sellos especiales que modificaban su voz haciéndola más grave, y solo ahora que no la tenía puesta, él escuchó su voz. Siempre había sonado tan blando, tan lleno de arrepentimientos. Se preguntó, ¿Obito Uchiha es débil, inútil y con sueños estúpidos, que solo serían aplastados en este mundo? Lentamente movió su máscara y la volvió a colocar. Él no es nadie, no sería alguien hasta que este mundo fuera completamente destruido. Tal vez cuando todo acabe, pueda volver a soñar. Él se dijo mentalmente, volver a soñar en un mundo donde todos estén vivos. Él pensó, mientras comenzaba a caminar hacia los estantes de las armas, y se paraba frente a algún bai, lentamente extendió su mano y lo tomó. Con un solo movimiento lo colocó en su espalda, y rápidamente conectó la cadena atada al mango del abanico de guerra, a su brazo. Se dio la vuelta, y comenzó a dirigirse a la guerra. Incluso en este momento, esperaba encontrar algo al final de esta. Obito Uchiha es demasiado testarudo, y se aferra a la esperanza hasta el último momento.